Buenos días, hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista en Coronel y a todos quienes nos siguen en las redes sociales. Hoy vamos a terminar de completar algunas ideas que nos parecen oportunas en lo que es la parábola del buen samaritano, que ya hemos estado revisando los últimos 4 domingos. Estamos transmitiendo, como comprenden, desde nuestra casa, habilitada para este tipo de tareas, con los ruidos ambientes propios de algunos elementos del exterior, pero que de todas maneras vamos a avanzar, así que les pido comprensión si es que escuchan algún ruido que no pertenece a la reflexión que estamos realizando. La parábola del buen samaritano está ubicada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 del 25 al 37, y sobre esto, como he mencionado, hemos estado reflexionando las últimas semanas. Solo a modo de resumen muy general, hablamos de los tipos de personas que están presentes en ese relato que Jesús desarrolla, elabora para poder compartir con un maestro, con una persona asociada al estudio de la ley y quien pregunta por el mandamiento más importante y de quién sería el prójimo. Hablamos de los ladrones que dañan a las personas, hablamos de los religiosos que son indiferentes, que pasan de largo, de las personas que son dañadas, también lo hicimos el domingo pasado, cómo reaccionar frente al sufrimiento, un elemento que es muy complejo y que siempre debe despertar toda nuestra empatía, y también los samaritanos, las personas que ayudan. Vaya un especial palabras de ánimo, especialmente, y quiero decir esto con mucha responsabilidad. En Chile han acontecido ciertos elementos judiciales a propósito de alguna violencia femenina que se ha experimentado y que han sido de bastante renombre. No voy a dar los detalles para respetar o evitar hacer comentarios o juicios anticipados de acuerdo a lo que la justicia está desarrollando, pero me refiero fundamentalmente a algunas acusaciones de abuso por parte de un joven a distintas mujeres, y cuyos fallos judiciales no dejaron en una primera etapa satisfechas a mucha gente, primero a la familia de las víctimas y también a muchas personas. Y quiero hacer un comentario sobre esto, a propósito de la empatía que significa caminar con aquellos que están sufriendo, como también aquellos que están siendo juzgados. Ese caso particular abre heridas en algunas personas que han experimentado situaciones de violencia y de abuso. Y quiero invitarles a que seamos muy cuidadosos en este proceso, porque hay heridas que se reabren, hay emociones que se recuerdan, y que no es sencillo convivir con ellas. La semana pasada yo hablé un poco de esto, que hay personas que han sufrido mucho más que nosotros, y uno no tiene que caer en la receta y tampoco tiene que caer en invalidar el sufrimiento que de pronto se reexperimenta, se vuelve a experimentar fruto de algunos elementos sociales que colocan en el tapete algunas sensaciones de injusticia. Vaya una palabra de ánimo especialmente para muchas mujeres que durante su vida han recibido algún tipo de violencia y de abuso, elementos que son condenables y que de pronto han tenido que caminar con mucho peso emocional fruto de estos nuevos acontecimientos que han aparecido en los medios de comunicación, y que tal vez reabren heridas o vuelven a traer ciertas emociones complejas. Vaya una palabra de ánimo para ustedes, una palabra pastoral llena de esperanza, para que nuestro Señor también les abrace y les bendiga en este tiempo. Quiero en el día de hoy concentrarme en esta última parte del verso 37 de esta parábola, y tal como dije la semana pasada, en mis reflexiones no siempre estoy citando todos los textos literalmente, sino que lo estoy trayendo de manera un poco más libre desde el punto de vista de la aplicación, pero todo lo que voy a mencionar tiene el sustento bíblico y teológico correspondiente. Jesús, frente a la pregunta inicial, ¿cierto?, sobre los mandamientos y todo esto, termina con esta declaración. Jesús le dice a la persona que le hace esta pregunta, hay un diálogo ahí. Este hombre dijo, el que mostró con él misericordia, refiriéndose al samaritano, nunca lo menciona. Y Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y lo que quiero hacer en los próximos minutos es simplemente invitar a pensar en esto. Muchas veces nosotros leemos la Biblia con mucha premura y con muy poco reposo.
siendo la Biblia un libro tan fundamental para nuestra vida, yo creo que uno tiene que estar abierto a permitir que la Biblia te interpele, que el texto también te interrogue, y que tú te identifiques con algunos elementos, pero para eso necesitamos tiempo. En esta expresión, ve ya tú lo mismo, hay un desafío que yo quiero invitarles a pensar durante los próximos minutos, y que tiene que ver con modificar algunas prácticas. Ese veías tú lo mismo para esta persona que escuchó no debe haber sido muy atractivo, porque lo que propone es un poco sé y haz lo que hizo el samaritano. Y el samaritano no era una persona reconocida favorablemente en el mundo judío. Era más bien digno de desprecio por las apreciaciones o cosmovisiones que los contemporáneos a Jesús tenían sobre los samaritanos. Pero Jesús le dice, ve y haz lo que hizo este hombre. Haz lo que hizo el samaritano. Reproduce, imita lo que hizo este hombre. Y quiero proponer algunas observaciones primeras. Por ejemplo, recordar este hecho. Las parábolas de Jesús son mucho más que lindas historias. De hecho, los relatos de los evangelios son mucho más que siempre historias para que los niños se duerman en la noche. Las parábolas son recursos pedagógicos que provocan, que movilizan, que mueven, que interrogan, que interpelan a los auditores, a los que escucharon y también a los lectores, en el caso nuestro. Las parábolas remueven paradigmas, y aquí quiero subrayar algo, e invitan a modificar algunas creencias y por lo mismo algunas conductas. Solo verla como lindas historias es no comprender lo que significaron en su tiempo. Esta parábola, insisto, es una parábola que debió haber tenido otro final. Un sacerdote, un levita y un judío joven, pero impuso Jesús en el texto o en el relato a un samaritano. ¿Por qué hace eso Jesús? ¿Qué pretende interpelar a los oyentes? ¿Qué pretende provocar en nosotros los lectores? Y ese es un trabajo que hay que discernirlo con mucha claridad. Quiero pedirles que hagamos ese ejercicio de manera honesta, de manera reposada, pero también de manera muy comprometida para ayudarnos a tomar esta enseñanza para que también dirija y nos ayude a modificar algunas prácticas que nosotros tenemos e incluso modificar algunas creencias. Son recursos pedagógicos, insisto, que provocan. Si esta parábola, si al leer esta parábola tú siempre piensas en otros y no te involucras en el texto, estamos leyendo equivocadamente. Si no me interpela a mí, si no me provoca a mí, entonces significa que estamos asumiendo que ya sabemos lo que dice, pero no tiene nada nuevo para nosotros. Y la linda declaración de que la palabra es viva y eficaz no tendría sentido porque se supone que no nos afectaría a nosotros si tenemos esa actitud. Para todas las experiencias que nosotros vimos en las semanas anteriores sobre los que dañan, los indiferentes, los que ayudan y los que son dañados, una cosa que a mí me parece relevante de esta parábola es que para todos ellos hay una oportunidad de cambiar. Cuando Jesús le dice a este hombre que lo interrogó, ve tú y haz lo mismo, es decir, modifica, incorpora esta práctica que tiene un samaritano, incorpórala a tu manera de entender la vida. Yo quiero imaginar que para todos los que nos hemos sentido identificados con alguna de estas realidades, ya sea porque hemos dañado a otros, ya sea porque otros nos han dañado, ya sea porque hemos sido indiferentes o porque hemos podido participar de alguna manera u otra, todos, particularmente los indiferentes, los que hemos sido dañados o hemos dañado a otros, todos podemos modificar en algo nuestra vida. Pero para eso hay que incorporar reflexión y tomar decisiones al respecto. Solo decir esto, los cambios no son sencillos, mucho menos cuando no hay reflexión. La iglesia no va a cambiar ni va a crecer a menos que se sienta a reflexionar en este tiempo de pandemia, por ejemplo. Hay tareas que hay que pensar. Hoy día escuchaba cómo es que, más que la organizacional, hoy día está puesta la mirada en la humanidad, en lo humanitario, en cómo valoramos a los demás, en cómo este dolor nos igualó a todos de alguna manera y estamos a la misma distancia de ser contagiados y a la misma distancia de la muerte incluso en algunos casos. Para eso hay que cambiar, pero no se logran cambios si no hay reflexión.
Y un riesgo que yo observo es que muchos de nosotros pensamos que disculpe la expresión, los sustos que experimentamos van a generar cambios. Esto lo vivimos durante el terremoto, creo haberlo dicho en algún momento. Algunos dijeron, no, el terremoto nos cambió. No, volvimos a las mismas dinámicas, a las mismas prácticas, a las mismas costumbres. El cambio no se debe solo a incluso los cambios sociales en Chile no surgen solo desde las movilizaciones. Tiene que haber una reflexión al respecto. Hoy día en Chile se está experimentando un cambio interesante a propósito del sistema de AFP que nosotros tenemos en Chile todavía, pero que surgió desde la crisis, pero la crisis que incorporó reflexión y que incorpora decisiones al respecto. Amigos, amigas, ve tú y haz lo mismo. Imita esto, y para imitar al samaritano tienes que cambiar en algo, pero los cambios no son sencillos. Incorpora reflexión a tu fe, a tus relaciones con los demás. Incorpora reflexión, hazte preguntas distintas. Yo he observado que queremos realizar grandes cambios pero con poco esfuerzo. La típica de la dieta, ¿cierto?, de reducir 10 kilos en 5 días para ir lo más rápido posible al verano y presentar nuestros cuerpos de una manera más digna de lo que la sociedad pareciera esperar de algunos de nosotros. Esos cambios son equivocados. Queremos realizar grandes cambios pero con poco esfuerzo. Queremos que la iglesia pueda incorporar a más gente en su membresía, pero no queremos modificar en nada nuestro lenguaje, nuestra forma de acercarnos a los demás. Queremos tener un incluso extraordinario matrimonio, pero no queremos elaborar ningún cambio en nuestras vidas que contribuya a una mejor relación. Cuidado. Los grandes cambios implican un enorme esfuerzo, un enorme trabajo. En ocasiones incluso queremos resultados sin recorrer el camino que los propicia. La típica oferta de un alumno de cuarto medio: haga un preuniversitario muy intensivo que en 2 meses le asegura sobre 800 puntos. Esa es una falacia. ¿Por qué razón habría que provocarse un cambio tan dramático en tu vida si no estás dispuesto a recorrer ese camino? Los cambios importantes implican un esfuerzo, implican recorrer un camino también, y eso no puedes evitarlo. Permítame decir 3 tips que he observado en mi vida ministerial, de algunos peligros que impiden que los cambios significativos se realicen. De manera muy general se los comparto. Uno de los peligros que hay para que estos cambios se realicen es pensar que no los necesitamos. Eso es falta de humildad. Todos necesitamos modificar en algo nuestras vidas, ir creciendo, ir ajustándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas preguntas, incluso a las nuevas tecnologías, qué sé yo. Un problema es que a veces justificamos tanto el lugar donde estamos que con eso justificamos el inmovilismo, no nos movemos, quedamos quietos. Y pareciera que la ausencia de movimiento pudiera confundirse con una idea potente, como algo digno de imitar. No, en ocasiones tenemos que movernos. ¿Por qué a veces no tenemos cambios significativos? Porque pensamos que no los necesitamos. Puede ser que la iglesia no logre contribuir socialmente en las próximas generaciones si no considera modificar algunas prácticas, lenguajes, reflexiones. Si piensa que no necesita cambiar, difícilmente va a experimentar una transformación que le permita pastorear a la generación de hoy. No a la generación de ayer con las preguntas de ayer, a la generación de hoy con las preguntas contemporáneas. Otra razón por la que yo observo que no hay cambios muy significativos, o uno de los obstáculos, es una religión mágica. Lo voy a ilustrar de esta manera. Voy a una reunión y siento que Dios me habló y me emocioné, y eso puede pasarnos a todos, y pienso que eso de inmediato trajo una modificación instantánea en mi vida. He sido testarudo 20 años para educar mi lenguaje en cómo comunico mi afecto con mi cónyuge, y voy a una reunión y me emocioné y alguien oró por mí y se me pasó, y de la noche a la mañana yo cambié todo. Ese es un error grave.
Pablo incluso habla en el libro de Romanos que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, tenemos que pensar las cosas desde otra óptica. Incluso en algunos casos tenemos que desaprender algunos conceptos para incorporar otros nuevos. El vino nuevo en odres nuevos. Hay que sacar algunos pensamientos anticuados que pudiéramos tener o que fueron oportunos para un momento de nuestra vida o un momento de la cultura que vivíamos, pero que hay que modificarlos. El Evangelio no es una instalación mágica. De hecho, observo en algunas oraciones una ausencia de compromiso para cambiar. Señor, ayúdame, dame la fuerza para poder pensar en dejar esto, pero que al final no involucra ningún compromiso. Pocas veces escuchamos, sí, Señor, por amor a ti yo voy a dejar esto. Porque lo confundimos con la soberbia y decimos, no, qué pretencioso. Cuidado con la religión mágica. Hablaba con un especialista en terapias y me decía que uno de los problemas de la gente cuando enfrentaba el alcoholismo era que algunos decían, yo ya no estoy bebiendo, por lo tanto no soy alcohólico, y algunos planteaban que no, que él sí es alcohólico, solo que está en un estado de continencia o de abstinencia, perdón, en el que no está ingiriendo alcohol, lo cual promueven a que continúe no bebiendo. Pero que él es alcohólico. ¿Y cómo se identifica que es alcohólico? En que si él bebe un poco de alcohol, no va a detenerse. En cambio, otra persona que no ha sido alcohólico en su vida, se puede detener. Es decir, hay ciertas experiencias de vida que uno tiene que repensarlas y tiene que entender que no es mágico. Un joven ha sido perezoso toda su enseñanza media y piensa que en un culto de pronto le bajó toda la sabiduría celestial y de la noche a la mañana va a ser disciplinado. No. Las experiencias de los retiros duran 2 o 3 días, a menos que tú incorpores una nueva información a tu mente. Y esa información, ese contenido, genera una nueva práctica que tú empiezas a aprender en el camino. Cuidado con la religión mágica. Y por otro lado, cuidado con la gracia mal comprendida. Esta idea de que, bueno, el Señor es tan bueno y nos perdona todo. Incluso hoy día tenemos un serio problema, que en pro del perdón de Dios, algunos delitos están siendo ocultados en nuestras congregaciones. Y eso es grave. Porque se malinterpreta la gracia. Pablo preguntaba, ¿pecaremos entonces para que la gracia abunde? No estamos aquí diciendo que es un caminar por mérito, pero sí es un caminar consecuente, que es algo diferente. Observamos de pronto que de personas que viven de una manera inmoral en sus vidas, en el trato con los demás, por ejemplo. Incluso con elementos que la Biblia juzga categóricamente. Y se comportan de esa manera, y de pronto la gracia es que Dios nos perdona, somos salvos por gracia, no por obras. Pero la salvación trae la presencia del Espíritu a nuestras vidas que nos ayuda a caminar en consecuencia con el Evangelio de Jesús. Por lo mismo, estimados, cuidado con manipular estos elementos tan fundamentales como la gracia. Es verdad, somos salvos por gracia, pero también preparados para vivir y caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. En ese contexto hay que caminar con esperanza en una forma renovada, incorporando nuevos contenidos a nuestra manera de pensar, contenidos que están en la Escritura y también en todas las disciplinas que nos rodean. Algunos peligros que yo observo nada más, que los dejo con ustedes. Pero vuelvo a esta idea. Ve tú y haz lo mismo. O ve y haz tú lo mismo. Aquí esto me parece algo interesante. No solo la invitación al cambio, como ya he referido anteriormente, sino lo que yo llamaría ahora la consecuencia. En ocasiones, queridos hermanos, hermanas y amigos, no se trata de no saber qué hacer, sino de la falta de voluntad y convicción para realizarlo. Muchas veces no ignoramos el camino que tenemos que tomar, solo que no queremos tomarlo. Y eso es falta de voluntad. Incluso es falta de convicción. Por eso es que de pronto una situación crítica nos asusta y decimos, ok, ahora voy a cambiar. Pero ese cambio que está sustentado en el miedo, ese cambio solo dura hasta que lo que me produjo miedo permanece.
Si aquello que me produjo temor se disipa, vuelvo a mis antiguas prácticas, porque voy a decirlo así, disculpen el lenguaje, soy un pecador asustado pero no arrepentido, que son cosas muy distintas. Jesús le dice a este hombre, ve y haz tú lo mismo. Es decir, ya lo sabes, pero practícalo. Y esas son lo que yo denomino algunas acciones misionales que la iglesia debe realizar. Y termino con 3 ideas o 3 acciones misionales. Primero, en la parábola Jesús advierte que la religión que se aleja de las necesidades humanas se aleja de Dios. Plantéate esto. Tu tiempo de comunión con Dios, tu experiencia litúrgica en el templo con tus hermanos, tu estudio permanente de la Escritura, ¿te acerca más a las personas o te aleja de ellas? Yo voy a confesar algo. En tiempos de mi vida que hemos buscado mucho al Señor y hemos desarrollado algunas prácticas como orar intensamente, pasar días enteros en ayuno, yo me preocupé de algo, y era que comenzaba a mirar a la gente desde una superioridad moral, primero que no era tal, pero que me sentía mayor, que me sentía mejor. En el texto bíblico descubrí que esa es la misma idea de los fariseos, ¿no? Que hablan de su vida de oración. Yo no hablo de mi vida de oración, de mi vida devocional, ni cuento cuántas veces he leído o no la Biblia, porque nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo plantea que hacer eso para que los demás te conozcan es buscar la gloria de los hombres. Y si eso buscamos, solo eso tendremos. En cambio dice, ve en lo secreto, busca ahí al Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Pregúntate si tu fe te acerca a las personas, especialmente a los que sufren y especialmente a los que viven tal vez de una manera diferente, ética y moralmente a lo que tú propones. Porque si tu religión solo te acerca, entre comillas, a los buenos, no es el camino de Jesús. En esta parábola Jesús advierte eso. Si la religión te hace indiferente, incluso si la religión te hace justificar ese dolor, bueno, son perezosos, son flojos, fueron drogadictos, ¿por qué buscaron este camino? Primero es ignorar una serie de elementos de la vida de las personas y emitir un juicio apresurado que se plasma en la indiferencia. Es un camino que Jesús no promovió. En ese contexto no olviden que somos llamados a hacer el bien y a amar como respuesta del amor recibido. Que no se nos olvide cuántas veces Dios nos ha perdonado. Pablo cada cierto tiempo tenía que recordarle a las iglesias, recuerden que en otro tiempo ustedes no eran pueblo de Dios. Recuerden que en otro tiempo ni siquiera eran parte de la promesa, que vivían sin Dios, no tenían acceso a lo divino. Recuerden aquello. Recuerden que en otro tiempo ustedes se comportaban de otra manera. Quien ha experimentado la gracia de Dios, replica esa gracia para otras personas. Quien ha sido amado incondicionalmente por Dios, es convocado a amar a otros también de la misma manera. Segunda acción ministerial. En el Samaritano Jesús propone que todos podemos hacer el bien y estar conectados con Dios. Incluso aquellas personas que tal vez no califican para nosotros. Dios no nos pide permiso para usar a la gente. No estás tan lejos de Dios como para no ser parte de la respuesta. Ni estás tan cerca de Él como para pensar que otros no pueden. Dios puede usar a cualquier persona dentro de su soberanía. Todos podemos hacer el bien, hermanos y hermanas. Todos podemos tener coincidencia con el proyecto del reino de Dios. No somos dueños de Dios. Yo les invito en este contexto a abrirse a la posibilidad de ser parte de la respuesta sanadora que nuestra sociedad necesita. Incluso no caiga en ese juego típico de, no, pero es que yo no estoy preparado, mejor mi pastor, el hermano diácono y qué sé yo. No. Recuerden esto, Dios usa a personas dispuestas más que a personas calificadas. Porque muchas veces la sobrecalificación nos distancia de otros. Cuando estamos dispuestos,
Dios puede considerarnos dentro de sus planes. Y tercero, en el samaritano, amigos, amigas, Jesús recuerda que no son los conceptos teológicos de Dios lo importante. Lo principal sigue siendo el amor al prójimo como expresión de nuestro amor a Dios. Cuidado con abrir nuestras plumas como el pavo real para hacer ostentamiento de cuánta doctrina conocemos, con algunos discursos, lenguajes o discusiones doctrinales que tienen su momento, pero que las incorporamos a las iglesias como si esas fueran las preguntas más fundamentales. Pero lo peor de todo es tener una actitud de indolencia, de indiferencia, de ausencia de afecto hacia la gente. Es increíble como hoy día escuchamos en distintos lugares y también en Chile una actitud de distanciamiento con la articulación conceptual de algunos elementos doctrinales, pero que no evocan una comunidad afectiva, una comunidad que ame, una iglesia que sea misericordiosa. Hoy día escuchamos ciertos discursos con una pretensión teológica y doctrinal, una mirada de superioridad. En este veas tú lo mismo, haz eso. Qué importante. No hay discusión cuál es el mandamiento, la discusión está en cómo vives ese mandamiento. Y Jesús le dice a este hombre, haz tú lo mismo. Eso es lo que debes hacer, no solo repetir lo que es correcto, sino ponerlo por obra. Que Dios nos libre de ser una iglesia arrogante, distante e indiferente, que tiene un buen relato en el discurso, pero que no pone por práctica las enseñanzas de Jesús. Y les dejo estas preguntas para seguir meditando. ¿Hay algunos cambios o hay algún cambio importante en tu vida que debes realizar? Cuando Jesús dice ve y haz tú lo mismo, está indicando esta idea. Hay algunas cosas que tienes que imitar y tal vez tienes que modificar algunos prejuicios que tienes, algunas ideas preconcebidas. ¿Hay algún cambio que debes realizar, un cambio importante? No estoy hablando de cambios cosméticos. No estoy hablando solo de cambiar tu closet, sino cambios de paradigma, de cómo te acercas a Dios y a las demás personas. Recuerda que ese cambio no va a ser mágico. Y si de alguna manera Dios te ha permitido identificar ese elemento que debes modificar, yo te animo a que lo consideres seriamente. Incluso que hables de tu deseo de cambiar con alguna persona de confianza y que esté orando por ti y contigo para avanzar en ese sentido. Otra pregunta. ¿Sientes que estás haciendo el esfuerzo que los cambios requieren? ¿Estás tomando decisiones? Revisa tu agenda. Revisa la forma en que administras el tiempo. Es Jesús quien nos dice, ve tú y haz lo mismo. Es decir, experimenta esta forma de vivir. Elabora los cambios que tu vida necesita. ¿Estás haciendo el esfuerzo que los cambios requieren? ¿O estás viviendo una fe mágica? ¿Y crees que de manera particular todos estos cambios van a venir? Y tercero, ¿estás amando como Dios te ama? ¿Estás amando a otros como Dios te ama? Desde la gracia, desde la compasión, desde la acogida, desde la sanidad, desde la orientación. ¿Estás amando a otros como Dios te ama? Ve y haz tú lo mismo, dijo Jesús. Imita este ejemplo de la persona que ayuda. Yo quiero invitarte en estos minutos a pensar en esto y en otras preguntas que el Espíritu pueda traer a tu vida, a tu corazón, y ayudarte a caminar en esta idea final de esta parábola. Ve y haz tú lo mismo. Haz el cambio que tu vida necesita y sé el cambio que quieres ver en la sociedad. Si el cambio comienza en ti, vamos a poder reproducirlo en otras personas también. Quiero animarles con todo cariño, con todo amor, con todo afecto pastoral, a que el Señor cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros. Que esta palabra que
he dejado ante ustedes, como el salmista dijo, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Que esta reflexión Dios la use para bendecir también vuestras vidas. Que Dios les bendiga.